Amén, aleluya. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Alaben a Dios. Yo quiero que abran las Sagradas Escrituras allá en Mateo 25. Mateo capítulo 25, versos del 14 al 30. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 25, versículos del 14 al 30. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pueden sentarse. Aquí, cuando dice que este hombre se fue de viaje, está haciendo referencia a Cristo cuando Él subió al cielo. Esa es la referencia que está haciendo. ¿Sí? Y cuando viene a pedir cuentas, hace referencia a su segunda venida. ¿Sí? Y aquí, hermanos, el talento no es una moneda, es un peso. ¿Sí? Un talento pesa aproximadamente hasta de 30 y tantos a 40 kilos, es lo que hace referencia
de un talento. Entonces imagínate lo que está hablando el Señor en la cuestión espiritual o en la cuestión material, ¿sí? Por ejemplo, si te ponen un talento, sería 40 kilos de oro, que te lo ponga, que dice Dios, administralo y trabájalo. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? De valor de lo que Dios nos ha dado. Dicen los que en Él habitan son suyos, todo le pertenece a Él. Él lo hizo para Él y para los propósitos de Él, dice la Biblia. Amén. Los siervos, ¿qué hacen? Solamente administran. Amén. No digas tú que es tuyo algo, que tú te peleas por eso, porque hay gente que se pelea hasta por un centavo. ¿O no? Y hermanos, y esta verdad cambia nuestra manera de ver la vida. Nuestra vida no nos pertenece completamente. Nuestro tiempo no es completamente nuestro. Nuestros dones no son nuestros. Dios nos los dio para administrar. Amén. ¿Sí? Nuestra capacidad no es nuestra. Nuestros recursos no son nuestros. Nuestra familia, oportunidades, ministerio, son responsabilidades que Dios permite que administremos. Amén. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios no solamente busca personas capaces, Dios busca personas fieles. Hermanos, hay creyentes que dicen: es mi vida y yo hago lo que quiero con ella. ¿Sí o no dicen así? ¿Sí? Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, si se la has entregado a Cristo, entre comillas, entonces cambia nuestra perspectiva. Aquí ya no te preguntas: ¿qué quiero hacer con mi vida? Aquí la pregunta es: Señor, ¿qué quieres hacer con la vida que me diste? Eso es lo que cambia, ¿verdad? Amén. Alaben a Dios. Hermanos, Dios no le dio a todos la misma cantidad de talentos. Dice que a uno le dio 5, ¿verdad? A otro 2, ¿verdad? Y al otro 1. Pero ninguno quedó sin recibir alguno o algo. Todos recibieron. Amén. Y esto, hermanos, destruye la comparación. Quizás Dios no te dio lo que le dio otra persona. Quizás no tienes el ministerio de la otra persona. O quizás no tienes su capacidad o sus recursos o su plataforma, pero tienes algo. ¿Sí? Y Dios te pedirá cuentas de lo que te dio a ti. Y no te preguntará: ¿por qué no fuiste como aquel? Te preguntará: ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Eso es lo que te va a preguntar Dios. ¿Sí? Y el problema no fue la cantidad. ¿Cuál fue el problema aquí? La fidelidad. ¿Sí? Los 2 primeros siervos dice que trabajaron. Dice que el que recibió 5, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿De qué está hablando? Inversión. Él invirtió. Dice la Biblia que hagamos tesoros, dice, donde la orina y el hollín no corrompen. Haz tesoros en el cielo. Amén. Muchos estamos haciendo tesoros aquí en la tierra. Nos preocupamos, invertimos, nos estresamos y afligimos por todo lo de la tierra. ¿Cómo estás tú con Dios en las cuestiones del cielo? ¿Qué tanto estás invirtiendo? ¿Sí? Tiempo, servicio, no sé. Tú tienes que preguntarte, ¿verdad? El de 2 talentos también hizo lo mismo, invirtió.
y le entregó resultados. Y el que recibió uno dice que fue y cavó en la tierra, escondió lo que el Señor le dio. Y aquí está el centro de la parábola. El problema no era que tenía un talento. Si el problema era que no hizo nada con él. No lo perdió, no se lo robaron, no lo destruyó, simplemente lo enterró. ¿O no? Y aquí hay una advertencia para la iglesia. Hay cosas que no están muertas porque alguien las destruyó. Están enterradas porque alguien dejó de utilizarlas. Hay dones enterrados. Hay llamados enterrados. Hay capacidades enterradas. Hay ministerios enterrados. Hay oportunidades enterradas. Hay personas que alguna vez servían, oraban, evangelizaban, ayudaban, enseñaban, buscaban a Dios, pero algo ocurrió, dejaron de utilizar lo que Dios les había dado. Me ha tocado ver multitud de pastores que han abandonado el ministerio y tienen excusas, pero delante de Dios las excusas no van a valer. Dígame, aquí solamente uno dio la excusa, ¿sí o no? ¿Cuál fue la excusa? Tuve miedo, ¿verdad? Y lo enterré, ahí está lo que es tuyo. Hermanos, el tercer siervo pudo haber dicho, por lo menos no hice nada malo, ¿verdad? Pero el problema es precisamente eso, no hizo nada. ¿Sí? La vida cristiana no consiste únicamente en evitar ciertas cosas. También consiste en hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Santiago 4:17, ¿qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay pecados de acción, ¿sí? Hacer lo malo. Pero también existe la desobediencia de omisión. La negligencia también es pecado. Saber lo que debemos hacer y no hacerlo es pecado. ¿Sí? Podemos asistir a los cultos y seguir enterrados. Podemos escuchar predicaciones y seguir enterrados. Podemos cantar alabanzas y seguir enterrados. Podemos conocer doctrina y seguir enterrados. Podemos tener Biblia en la casa y no vivirla. Escuchar, hermanos, no sustituye obedecer. Dios necesita acción. Amén. Es acción, hermanos. Y el miedo puede convertirse en una excusa para la inactividad. Dice el siervo de uno, dice, por lo cual, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Qué tenía ese siervo? Miedo, ¿verdad? Pero el miedo no justificó su desobediencia. ¿Qué dice que le pasó aquí? ¿Qué dice Mateo al final? Verso 30. ¿Qué dice? Siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando? Ahí. Siervo inútil. ¿De qué está hablando ese texto? ¿Qué significa? Así será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué significa ahí? ¿Qué significa? Está hablando de un lugar, ¿verdad? El lugar de tormento. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Yo no sirvo porque tengo miedo. Yo no predico porque no sé hablar. Yo no evangelizo porque me pueden rechazar. Yo no participo porque otros lo hacen mejor. Yo no comienzo porque no sé cómo terminar. Y terminamos enterrando aquello que Dios nos entregó. Yo digo, pues yo no sé cuál sea mi talento. Pero yo, una de las cosas cuando llegué a Cristo, lo primero que yo dije al Señor cuando yo recibí a Cristo, te voy a servir. Amén. Amén, aleluya. Y renuncié a mi trabajo y me vine a servir a Dios. Y hasta ahorita Dios no me ha dejado. Amén. Aleluya, Dios, aleluya.
alrededor de más de 30 años sirviéndole a Dios. Gloria a Y Dios. no me he visto en ningún servicio sin servir a Dios. Amén. Porque esa es la prioridad de Dios. ¿Sí? Aquí dice, siervo, inútil, porque hacemos nada más lo que debemos hacer, ¿verdad? Amén. Hermanos, dice allá en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu, dice, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No permita, de verdad, que el miedo o alguna otra cosa convierta tu llamado en un sepulcro. Dice que Dios espera fruto. ¿No dice la Biblia? Mateo 25:19, ¿qué dice? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló, dice, cuentas con ellos. Esta frase es seria, dice, arregló cuentas con ellos. Quiere decir que regresó y pidió cuentas. Y esto conecta directamente con la enseñanza de la venida de Cristo. Jesús se fue, pero Jesús volverá. Y cuando vuelva no solamente preguntará, ¿me esperabas, hijo mío? La gente va a preguntar, ¿qué hiciste mientras me esperabas? Ay, Señor, me pasé toda la vida sentado en una silla sin hacer nada, escuchando como si no escuchara. No, hermanos. La fidelidad en lo pequeño tiene valor eterno. ¿Qué dice? En lo poco me fuiste fiel, dice. En lo mucho te pondré. Amén. ¿No? Amén. Dice ahí Mateo 25:21. ¿Sí o no? Y observen las palabras del Señor. ¿Qué dice? Buen siervo, dice, y fiel. La fidelidad importa para Dios. Quizá nadie ve lo que haces. Quizá nadie reconozca tu servicio. Quizá nadie sabe cuánto oras. Quizá nadie conoce tus sacrificios. Pero Dios sí. Dice Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El tercer siervo tenía una imagen distorsionada de su Señor. Fue y le reclamó. Hace mucho, ¿verdad? Que van con Dios a reclamarle. Otros dicen, mejor no hubiera nacido, ¿verdad? He escuchado eso, ¿verdad? Imagínense ustedes. Te conocía que eres hombre duro. Y aquí encontramos otra enseñanza, hermanos, profunda. ¿Qué hizo ese siervo? Justificó su comportamiento mediante una percepción equivocada de su Señor. En otras palabras, como tú eres así, por eso yo hice esto. Pero su problema no era solamente su conducta, también tenía una visión equivocada de Dios. Dejamos de obedecer, dejamos de confiar, dejamos de servir, dejamos de dar, dejamos de orar, dejamos de crecer. Una persona que verdaderamente comprende quién es Dios no puede permanecer indiferente delante de Él. Dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová, dice, es el principio de la sabiduría. La iglesia, hermanos, no fue llamada a ser espectadora. ¿Cuántos se enojaron porque los pusieron a lavar el baño? Yo sé que sí. Imagínense por un baño. Aquí no hay nada, no hay VIP, como le llaman, ¿verdad? Aquí todos somos iguales, somos siervos o no. ¿O hay alguien VIP aquí? Todos somos
siervos. ¿Sí? Y hermanos, aquí debemos confrontarnos sin atacar a nadie. La iglesia no es un teatro. El pastor no es el único que trabaja. Los líderes no son los únicos que sirven. Los músicos no son los únicos que adoran. Los evangelistas no son los únicos que evangelizan. Cada creyente ha recibido algo de parte de Dios. ¿Cuántos tipos de dones hay? Hay dones de hablar. Hay dones de servicio. Y hay dones de milagros. ¿En cuáles estás tú clasificado? No sé, pastor, pues es que no lo has echado a andar. Por eso no vas a saber nunca. Un carro, si tú lo tienes estacionado y nunca lo mueves, no vas a saber a qué velocidad corre o en qué revolución entra la primera o la segunda. Nunca vas a saber. ¿Por qué? Porque está parqueado y nunca lo has movido. Igual tú, si no sirves, nunca vas a saber para qué Dios te hizo. Me dice mi mamá que a los 4, yo nací en enero y en abril ya estaba yo hablando, entonces yo voy a predicar. A lo mejor ese es mi don. Empezamos a trabajar en el ministerio, a evangelizar primeramente. Y saben, no era fácil. Ustedes saben lo que es entrar a las cárceles y evangelizar a los presos. Es difícil. Es difícil. Ir a los anexos y evangelizar a estas personas. O andar de casa en casa, en los parqueaderos, en todas las casas. Y hay gente que te rechazaba. 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. Evangelizando. No es fácil. Pero Dios te está viendo. Y Dios va contigo, caminando contigo. Por eso dice allá en Mateo 28. ¿Y a quién le dice eso? A los siervos. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. No lo va a decir alguien que está nomás perdiendo el tiempo. ¿Sí? Dice en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don, dice, que ha recibido, ministrelo a otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen, ¿o no? Amén. Todos están capacitados, unos de una manera, otros de otra. Dice que el Espíritu Santo da como Él lo considera necesario, ¿o no? Entonces la pregunta no es, ¿tengo algo? La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene habilidades, tiene conocimientos, tiene muchas cosas. Sí, hay mecánicos, hay pintores, hay personas que son buenos para las computadoras. No sé, hay multitud de habilidades y talentos que Dios nos ha dado, pero tenemos que ponerlos al servicio de Dios, ¿o no? Ahora, si ustedes me ponen aquí a poner un proyector y andar poniendo ahí para que yo no lo voy a poder, pero hay gente que sí puede, ¿o no? Cada uno tiene un don, así que tienen que administrarlo, porque Dios les va a pedir cuentas. Dios les va a pedir cuentas, ¿sí? Imagínense, hermanos, que mi hermano Atilano tenga llaves nuevecitas, juego de llaves nuevecitas, y todas las tenga guardadas y no las quiere usar. Que diga, las voy a guardar ahí, no las voy a usar, ni los gatos hidráulicos, ni nada de eso, que tenga todo nuevecito y que no los quiero usar. ¿Sí? Y a lo mejor le cuenta a otros mecánicos cuánto vale cada juego, cada cosa que él tiene. Les puede decir, ¿verdad? Y después de algún tiempo alguien le va a preguntar, ¿y por qué no lo utilizaste? ¿Para qué te sirvió eso? Y a lo mejor diga la mayor, es que tenía miedo de dañarlo, de que se llenaran de grasa. ¿Sí? Entonces ahí todo lo que tenía jamás cumplió su propósito.
¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando cumples su propósito? ¿Qué tantas cosas puedes hacer cuando tú cumples el propósito de Dios? En 10 años, ¿cuántos carros crees que hayas arreglado, hermano? Imagínate. Eso es un talento que Dios le dio y que lo está accionando. En las cuestiones espirituales, Dios nos ha habilitado de la misma manera. ¿Qué tanto puedes hacer en determinado tiempo? Y si habla de talentos, está hablando de algo muy valioso. Imagínense, un talento era el equivalente a... ¿Cuánto es un talento en peso de medidas? Como de 36 a 40 kilos más o menos. ¿Cuánto vale un gramo de oro, hermanos? Los que saben por ahí, 1500 de oro puro, más o menos. Multiplícalo por 1000. Y eso multiplícalo por 40. Y estamos hablando de un solo talento. Estamos hablando de algo muy valioso. Para el reino de los cielos, lo que tú tienes es algo muy valioso que Dios puso en tus manos. ¿O no? Hermanos, Dios no te dio un talento para que lo admires, te dio para que lo uses. No compares tu talento con otros. Sí, va a decir, no, pues yo no predico porque no sé predicar como el pastor. Sí, pero a lo mejor tu talento es otro. ¿Sí o no? Si vas a servir, si vas a ser diácono, sé el mejor diácono de la iglesia. Si eres ujier, sé el mejor ujier. Si vas a servir a la mesa, lo que vayas a hacer, sé el mejor para hacerlo, porque es para Dios. Si vas a lavar ese baño, que ese baño quede reluciente. ¿Sí o no? O mi hermano que pone las sillas y hay que hacerlo como para Dios. Lo mejor de tu capacidad, para Dios es lo mejor. ¿O no es así? ¿Qué hacían los israelitas cuando llevaban ofrenda delante de Dios? ¿Qué le llevaban? Era lo mejor. Pero había personas que llevaban ovejas cojeando con las patas chuecas, ¿verdad? O le llevaban manchadas, flacas. ¿Y qué dice el Señor acerca de eso? Ahí lo habla Malaquías. Imagínate que tú, cuando haces algo de mala gana, estás llevando algo manchado o cojo o sucio delante de Dios. Cuando lo haces de mala gana. Sí. Y hermanos, una de las trampas más peligrosas en la iglesia es la comparación. Él predica mejor, ella canta mejor, él tiene más conocimiento, él tiene más recursos, él tiene un ministerio más grande. Recuerda, hermanos, que el que recibió 5 no fue juzgado por producir 10, sino porque fue fiel. ¿Sí o no? Dios lo recibió porque fue fiel. Al que le dio 2, Dios lo recibió bien porque fue fiel, no porque le entregaron. No va a decir, no, pues al que me dio 5 lo voy a poner en mejor lugar. No, entra, siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y al de los 2 también le dijo lo mismo, ¿o no? ¿Por qué? Administraron lo que Dios les había dado. Hermanos, Dios no te compara. Dios mira tu fidelidad con lo que te entregó. Y hermanos, hay 5 preguntas que debemos hacernos. ¿Qué me ha dado Dios, verdad? En esas 5 preguntas, haz una lista. ¿Qué te ha dado Dios? Vamos a resolver esa primera pregunta. ¿Sí? Hay dones, tiempo, experiencia, recursos, familia, conocimiento, oportunidades, capacidad, influencia, ministerio. En la primera pregunta. Ahí va todo eso. Segunda pregunta. ¿Estoy utilizando lo que recibí?
Aquí no basta con saber que lo tienes. Hay que utilizarlo. ¿Lo estás utilizando? Tercera pregunta. ¿Hay algo que he enterrado de lo que Dios me dio? ¿Algo que dejé de hacer antes que hacía para Dios? Hay que desenterrarlo. Y hay que echarlo a andar. Amén. Cuarta pregunta. ¿Qué excusa estoy utilizando? El de un talento, ¿qué excusa utilizó? Miedo. A lo mejor tú dices cansancio. A lo mejor dices desánimo. A lo mejor dices comparación. A lo mejor dices falta de tiempo. A lo mejor dices una herida. A lo mejor dices comodidad. Debemos de identificar aquello que está impidiendo nuestra obediencia. Y quinta pregunta. Si Cristo regresara hoy, ¿qué encontraría? Un siervo inútil. ¿Qué cuentas le vas a dar? Es la pregunta más seria, hermanos. No que diga la iglesia de ti. Eso es secundario. ¿Qué diría mi Señor de mí? Imagínate que te diga: apartados de mí, malditos hacedores de mal, no los conozco. Porque si lo va a decir algo. ¿O no? ¿Qué le dijo al siervo malo? Siervo malo y negligente. ¿Sí? Jesús utiliza palabras fuertes. ¿O no? Palabras sabias, pero lo dice. Fuertes. Porque la negligencia espiritual también es seria delante de Dios. También, hermanos, no hacer lo que Dios nos llamó a hacer no es una pequeña cuestión. El Señor esperaba fruto y cuando no lo encontró, ¿qué consecuencias hubo? Cuando la higuera. ¿Sí? Pues dijo que la maldijo. La maldijo y se secó. ¿Y qué hicieron con la higuera? Imagino que le hicieron leña, ¿va? ¿Sí o no? Entonces, Mateo 25:30 termina con una declaración solemne. Dice: y al siervo inútil, dice, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, no es solamente una invitación a trabajar más. Es una llamada a examinar nuestra relación con Cristo y nuestra fidelidad mientras esperamos su regreso. Amén. No debemos utilizar este texto para vivir aterrorizados. Debemos utilizarlo para vivir despiertos, en alerta. Amén. Y la pregunta final, hermanos, imagina por un momento, en un momento que Cristo estuviera delante de nosotros. No delante de la congregación, delante de cada uno de ustedes. De manera individual. Y que te preguntara: hijo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué responderías? Señor, lo enterré. Señor, tuve miedo. Señor, me cansé. Señor, preferí mi comodidad. Hoy hay muchos que no vinieron. Yo sé que a veces no se puede. Pero hay personas que por ir a una fiesta, cualquier cosa, no vienen a la iglesia. Imagínate lo que quieres escuchar cuando estás con Cristo. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que queremos escuchar. Pero imagínate que no sea así. Hermanos, Mateo 25 no solamente habla de talentos, habla de responsabilidad, habla de fidelidad, habla de mayordomía,
habla de fruto, habla de rendición de cuentas y sobre todo habla de una realidad, que el Señor viene. Amén. Y mientras esperamos su regreso, no entierres tu don, no entierres tu llamado, no entierres tu capacidad, no entierres tu tiempo, no entierres las oportunidades que Dios te está dando. No necesitas tener 5 talentos para agradar a Dios. Necesitas ser fiel con el talento que recibiste. Tú sabes qué talento tienes. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, hermanos, hoy no preguntes qué tiene el hermano. Ese es asunto de él. ¿Sí? Pregúntate qué me dio Dios a mí. No preguntes por qué Dios no me dio más. Pregunta, ¿estoy siendo fiel con lo que ya me dio? No preguntes cuándo me utilizará Dios. Mejor pregunta, ¿estoy disponible para que Dios me utilice ahora? Recuerdan que dice que en una casa hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. ¿Sí? Y quizás, hermanos, la oración que necesitamos hacer hoy, ¿verdad?, sea: Señor, desentierra lo que enterré. Amén. Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Sí? Hay mucho trabajo. Hay mucha oración, hay mucho ayuno que hay que hacer. Hermanos, simplemente hay mucha obediencia, hay mucha fidelidad que tiene que ejercerse. Te digo una cosa, cuando tú empiezas a ser fiel y obediente, Dios te va a dar la llenura, el Espíritu Santo te va a dar la unción. Dice que, hermanos, el Espíritu Santo reparte. ¿Por qué ustedes creen que Él reparte como Él cree conveniente? Díganme ustedes. Hay personas que tienen diferentes dones. Tienen don de lengua, de sanidad, de hacer milagros. Tienen el don de pastor maestro. Tienen el don de profecía. Tienen don de revelación. En una sola persona. Estamos hablando de que hay personas que tienen hasta 10 talentos. En una sola persona. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos Dios les da más? Porque están trabajando, están activos. Entre más trabajas, entre más le sirves a Dios, Él más te provee. Porque tú lo estás representando aquí en la tierra. Hay veces te llaman para que vayas a orar, ¿sí o no? Para que des una palabra de edificación. Hay veces que te llaman para sanidad. Hay veces que te llaman para echar demonios. A mí me han llamado para echar demonios. Sí. Y son muchas las maneras en que tú puedes servir a Dios, pero tienes que decir: amén. Heme aquí, Señor. Llévame a donde tú tengas que llevarme. Pero imagínate que digas: no, estoy cansado, mejor en otro día, y la persona esté muriendo allá. Y eso tú vas a entregar cuentas. ¿Sí o no? O que estén aquí en la iglesia, que todos estén trabajando y tú sentado viendo, ¿verdad? Y que quieres que todos te sirvan así como si fueras un rey. Yo he visto eso aquí. No se paran ni mueven ni un dedo. Y eso es terrible, hermano, porque está Dios presente y te está viendo. Aquí no hay privilegiados, no hay VIP, aquí todos somos siervos. ¿O no? Dígame, ¿quién es más importante aquí de todos? Solamente Dios. Él es el único importante. Nosotros somos siervos. ¿O no? ¿O qué le dijo el ángel a Juan? No, párate, no me adores, yo soy siervo igual que tú. Y era un ángel. Bueno, imagínense ustedes. O yo. Actívense, hermanos.
allá en la iglesia en La Paz, una vez, una iglesia donde íbamos, danzaban mucho. Y una vez se acercó un hermano y le dijo a él, estaban en las alabanzas y le dijo, ¿qué te dijo? Estaba dance. Y le dijo, ¿no? Yo estaba adelante y él estaba atrás de mí. Y me toca la espalda. Y yo, hermano, dance. Y volteo y lo veo y le digo, hermano, me conformo con que estoy escrito en el libro de la vida. Necesito danzar. O sea que ya estoy con danzar, pues. O sea, Y le quitó el habla al hermano. dejó de andar, Ya no le hablaba el hermano. Que va por ahí. Así que, hermanos, tenemos que platicar con Dios. Amén. Tenemos que checar, ¿verdad? Amén. Nuestra vida. Recuerden que dice que Dios nos llamó para que diéramos fruto y fruto en abundancia. ¿Sí o no? Que dice que todo pámpano que no dé fruto, que dice, será cortado y echado al fuego. Eso es lo que dice el Señor también. Ya predicamos acerca de eso. Amén. ¿Cuántos hay aquí sarmientos secos que necesitan ser cortados? Tenemos que dar fruto. Dice la Biblia que fuera de Él, si no estamos pegados a Él, no vamos a poder dar fruto. Fuera de mí, dice, nada podéis hacer. Tenemos que estar buscando la comunión con Cristo. Y entonces Dios te va a dar la capacidad. ¿Ustedes creen que es fácil estar aquí predicando? No, no es fácil. Los que lo han hecho, pregúntense cómo les ha costado trabajo. Hay nerviosismo, todos te están viendo. Con temor y temblor, como decía el apóstol. ¿Sí o no? No es fácil. Prepararse para dar una enseñanza te lleva tiempo, no es fácil. Pero Dios te da la capacidad, ¿o no? Amén. Dios te da la capacidad. Para los que van y evangelizan, Dios, hermanos, hasta inclusive hace que las personas pregunten, te da el momento para que tú puedas entrar. Cuando el Espíritu va contigo, Dios pone las cosas para que se den, ¿o no? Amén. Así es. Entonces, pónganse en las manos de Dios y comiencen a echar a andar los talentos que Dios les dio. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que cierren sus ojos y le digan al Señor: Padre, hoy vengo delante de ti. Aquí estoy, papá. Reconozco que todo proviene de ti, Señor. Todo lo que tenemos proviene de ti. Y hoy te pido perdón, mi Dios, por las veces que hemos recibido, Señor, y no hemos administrado correctamente. Perdónanos por los dones que hemos enterrado. Perdónanos por las oportunidades que desperdiciamos. Perdónanos por las veces que el miedo fue mayor que nuestra fe. Perdónanos por las veces que la comodidad fue más importante que la obediencia. Perdónanos por compararnos con otros cuando tú solamente nos pediste ser fieles con aquello que tú pusiste en nuestras manos. Señor, despierta tu iglesia, Padre. Despierta al que se ha acomodado. Despierta al que dejó de servir. Despierta al que dejó de orar. Despierta al que enterró su llamado. Despierta al que permitió que una herida lo apartara de su propósito. Despierta al que está esperando, Señor, esa preciosa venida, Señor, sin hacer nada mientras te espera. Quita, Señor, todo temor. Quita toda indiferencia. Quita la comodidad. Quita la negligencia. Y pon, Señor, nuevamente pasión por tu presencia. Pon en nosotros hambre por tu palabra. Pon amor por las almas. Pon deseos de servir. Señor, pon fidelidad en nuestros corazones. Señor, no queremos presentarnos delante de ti con las manos vacías. Queremos que cuando llegue el momento de rendir cuentas, podamos escuchar, Señor, de tus labios: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, a trabajar mientras esperamos. Ayúdanos a servir mientras esperamos. Ayúdanos a evangelizar mientras esperamos. Ayúdanos a crecer mientras esperamos. Ayúdanos a vivir en santidad mientras esperamos. Porque sabemos que el Señor viene
Y cuando tú regreses, queremos estar preparados, Señor. Desentierra nuestros talentos, despierta nuestros dones, restaura nuestro llamado y renueva, Señor, ese primer amor, Señor, esa pasión, bendito Dios, por tu presencia. Y que nuestra vida produzca fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, bendito Dios, úsame como una vasija de honra, una vasija para la gloria de tu nombre, Señor, como administrador de la multiforme gloria tuya, Señor. Esa gracia tan hermosa que has puesto, Señor, en nuestras manos, y bendito Dios, que nos dan la condición y la capacidad para servirte. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.